El aprendizaje y la forma de aprender es un proceso único, matizado por la experiencia personal, que se hace evidente en el lenguaje, en nuestras decisiones y pensamientos, y sobre todo en el estilo de la interacción que construimos con los demás. Bueno, aprender es un ejercicio que día a día nosotros, como alumnos y como personas, pues siempre vamos a tener esa experiencia empírica y visual. Bueno, Origen de las teorías del aprendizaje situado. Esta es una metodología docente que se basa principalmente en una situación específica y real. Hola, mi nombre es Josefa Álvarez González. Explicaré un poco acerca de las implicaciones para la educación, el diseño de ambientes globales de aprendizaje. Se puede entender por ambientes de aprendizaje en que son el conjunto de elementos y actores, es decir, docentes y estudiantes que participan en un proceso de enseñanza. Es como un espacio en el cual se dan interacciones entre los sujetos, pero dentro de un ambiente de aprendizaje, ya hablando acerca del tema de la psicología educativa, existen implicaciones sobre el modo de entender el conocimiento científico. Ya en el plano de lo psicológico, abordar de manera alternativa el problema de cómo conocemos y cómo aprendemos, que se lleva a cabo todo el proceso a pesar de las diferencias y miradas constructivistas que existen. Desde luego, como ya se vislumbraba, entre los diversos constructivismos existían propuestas teóricas que poco a poco se fueron configurando para hacer frente a dos posturas, y quizás para ello no fue tan necesario revisar las diferencias entre ellas, sino atender a esta tarea principal que tenía importantes implicaciones sobre el modo de cómo entender el conocimiento científico, ya que anteriormente se visualizaba de que después de la llegada de los corrientes constructivistas en La teoría del aprendizaje significativo fue desarrollada por el psicólogo estadounidense David Oswell. El aprendizaje significativo se basa en obtener un aprendizaje de calidad y de comprensión de conceptos, contrario al aprendizaje memorístico que se basa en memorizar conceptos sin la necesidad de comprenderlos. Esta teoría propone que el ser humano relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee. El aprendizaje significativo se basa en obtener un aprendizaje de calidad y de comprensión de conceptos, contrario al aprendizaje memorístico que se basa en memorizar conceptos sin la necesidad de comprenderlos. La psicología del aprendizaje forma parte de la psicología pedagógica, que se dedica al estudio de los procesos mentales que ocurren durante el periodo de aprendizaje, así como a todas las características específicas del proceso en función de la edad. Al momento de hablar sobre una teoría, debemos hacerlo teniendo en cuenta que las teorías surgen como respuesta a las preguntas que se hacen los investigadores, por lo que una teoría de aprendizaje que se define como un conjunto de diferentes conceptos que observan, describen, explican y orientan el proceso de aprendizaje de las personas y todo lo que se relaciona a este proceso. La teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del comportamiento que vieron. Estos modelos demuestran que el aprendizaje se puede dar de muchas formas, por ejemplo, a través de la lectura o de ver la televisión. Teoría de aprendizaje conductual. El conductismo afirma que a todo estímulo le sigue una respuesta basada en el ambiente, en donde se encuentra el individuo. Por ende, el aprendizaje puede ser explicado a partir de eventos observados relacionados con la conducta y el ambiente en donde se produce el aprendizaje. Teoría cognitiva. El cognitismo estudia cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Su fundamento hace que la obtención de aprendizaje desde la niñez, proponiendo que los niños poseen una estructura ordenada por el procesamiento de la información. Teoría constructivista. El constructivismo indica que el aprendizaje no se obtiene de forma pasiva, sino de forma activa. Como consecuencia, el conocimiento es una construcción del ser humano como producto de su relación con el entorno, sus propias capacidades y esquemas previos. Teoría del aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento
propicia la participación del individuo en sus procesos de aprendizaje. Se considera que se obtiene el aprendizaje efectivo cuando el alumnado se enfrenta a un problema no solo para solucionarlo, sino para transformarlo. Teoría del socioconstructivismo. Esta teoría se caracteriza por describir el aprendizaje como un proceso en donde la interacción social es clave para la obtención del conocimiento. El proceso de socialización desempeña un papel clave al momento de aprender, al igual que las conexiones con el conocimiento previo. Teoría del procesamiento de la información. Esta teoría postula que el ser humano es un procesador de información en donde necesariamente tiene que interactuar con el medio real, sino que su interacción es como la representación subjetiva hecha de él. Según esta teoría, el aprendizaje se obtiene por medio de procesos cognitivos. Teoría de las inteligencias múltiples. El desarrollo de estas dependerá de la exposición cultural y ambiental que tenga el individuo. Según, no todos aprenderemos de la misma manera, y el aprendizaje se vuelve más efectivo cuando se individualiza y se pluraliza la información. Ventajas y límites del aprendizaje situado. Una de sus ventajas es que son una reducción de la dependencia del lugar y tiempo en un espacio de aplicación de conocimientos en el uso de medios adicionales y niveles comunicativos. También una de sus ventajas es que trata de incentivar el trabajo en equipo y cooperativo a través de proyectos orientados a problemas que precisen de la aplicación de métodos analíticos que tengan en cuenta todo tipo de relaciones y vinculaciones. El aprendizaje situado es un método básico que es la solución de problemas y el uso de tecnologías que permiten a los estudiantes aplicar teorías a situaciones cotidianas con el ejercicio de actividades en programas que se asemejan a escenarios reales. Tema a abordar: teoría o enfoque constructivista. Es un modelo que indica que el conocimiento se desarrolla en base a diferentes construcciones que hace un individuo sobre el que le rodea, basada en esquemas mentales que ya tiene previamente definidos. La teoría del constructivismo aplicada en la educación indica que es necesario ofrecer a los estudiantes una serie de herramientas para que ellos mismos construyan y definan sus propios aprendizajes. El objetivo es que puedan hacer frente a cualquier problema o situación que surja en el futuro. Mi nombre es Elvira López Juárez. Vamos a hablar acerca del constructivismo. Nos dice su definición que es un proceso de enseñanza-aprendizaje activo que se basa en la reflexión de las personas y que va construyendo mentalmente su entendimiento de la realidad con base al conocimiento previo y a las nuevas experiencias. Está compuesta de las siguientes teorías: la teoría epistemológico-genética de Piaget, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría sociocultural de Vygotsky y la teoría de descubrimiento de Brunner. Dentro de ellas también encontramos el modelo psicopedagógico activo, que nos dice que es la formación de las experiencias pedagógicas, que resulta ser necesaria a partir de crear un aprendizaje en la educación cuando es preciso exigir a los maestros una actitud experimental. También encontramos el modelo psicopedagógico tecnológico, que nos dice que es una corriente tecnológica que se fundamenta en la idea que se tiene sobre el progreso y el desarrollo de la educación. El constructivismo tiene sus posturas, que nos dice que es por descubrimiento, por manipulación de material concreto, interacción social y estímulos de todos los sentidos. También tenemos los principios del constructivismo pedagógico, que nos dice que para que se produzca un aprendizaje significativo, el alumno requiere de una intensa actividad mental constructiva al establecer relaciones sustantivas entre el nuevo contenido y los elementos de la estructura cognitiva. Pues es todo lo que les puedo aportar de acuerdo al tema. Muchas gracias por su atención.